El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches nuevamente, nuestros queridos amigos, allá donde están en sus casitas, por todas las redes. Queremos en este momento darles nuevamente una cordial bienvenida a nuestra conferencia acerca de las profecías cumplidas. Y para ello quiero invitarte para que, allá donde estás, cierres tus ojitos o inclines tu rostro. Yo quiero hacer una oración para iniciar en este momento y sea el Espíritu Santo que pueda guiar nuestras mentes y podamos aprender de la palabra de Dios. Oremos. Nuevamente, nuestro Padre, nuestro Dios, gracias porque en tu palabra nos das una esperanza, porque nos das el privilegio, Señor, de poder ir a tu presencia y a través de Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos aceptas, nos perdonas, nos justificas, nos santificas y nos salvas. Aquí estamos, Señor. Quiero poner en tus manos, Padre, todos aquellos lindas personas que están viendo a través de las redes, Señor, esta reflexión. Y para que juntamente a todos, como tus hijos amados e hijas amadas, te podamos contemplar a través del estudio de tu palabra. Por favor, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente es un privilegio darte la bienvenida. Toda la parte de Los Ángeles, América Latina, donde quiera tú estés y nos veas, nos escuches. Recuerda que este mensaje solamente es para poder honrar y glorificar el nombre de Dios. Long Beach, México. Bendito el Padre que estamos en contacto con el Padre de arriba, con Jesús y con el Espíritu Santo, quien así mismo nos pone en este momento. Así que vamos a la palabra. Vamos a pasar brevemente retomando la segunda parte de nuestro tema acerca de el primer sello, el caballo blanco, juntamente con la primera iglesia. Y la vez pasada nos quedamos en esta parte, así que voy a explicar rápidamente en 30 segundos. Mira, para que todos los días tú y yo estemos ante la presencia de Dios primeramente y seamos salvos, la puerta es Jesús. Ya decíamos la vez pasada, San Juan 10:9, Jesús es ¿qué? En la puerta. En la siguiente parte de lo que es el santuario en el atrio, ¿verdad? Tenemos el altar de los sacrificios. Decíamos, y aquí se aplica San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús muere, como dice San Juan 1:29, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la siguiente parte prácticamente, que es el lavacro, donde encontramos prácticamente a Jesús como ¿qué? A Jesús como el agua de vida. Y en otra palabra, para nosotros, para poder tomar el agua de vida, debemos de bautizarnos y poder día con día vivir en la presencia de Dios. Llegamos al lugar santo, y en el lugar santo, que es la segunda parte prácticamente del tabernáculo, del santuario, vas a encontrar tanto el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, como el altar del incienso. Estas piezas en aquel entonces era lo más sagrado. Y en el candelabro prácticamente entramos y encontramos igualmente a Jesús. Dice San Juan capítulo 8, 12, dice: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí, dice, no andará en tinieblas, sino andará ¿qué? En luz de vida. Aquí lo tenemos. Entonces, por la gracia de Dios, es San Juan 8:12, perdón. Vamos a dejarla así. Entonces, mira, encontramos también la mesa de los panes de la proposición a la derecha. Y recordemos que Jesús es ¿qué? Es el pan de vida, el pan bajado del cielo. Así que, por la gracia de Dios, nosotros cuando ya nos bautizamos, caminamos en este espacio día con día. Es decir, somos santos por la gracia de Dios. Número uno, ¿por qué? Porque comes del pan de vida que es Jesús, su palabra, pan de vida. Dos, brillas, como dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo capítulo 5 del 14 al 16.
Así que si vemos a Jesús como la luz del mundo, brillamos. ¿Y somos qué? Hijos de la luz. Entonces, por lo tanto, nuestra vida santa se mueve prácticamente en este espacio. Comemos y brillamos. Comemos y brillamos. Comemos del pan de vida que es Jesús y brillamos, ¿verdad?, a la luz del mundo como luz del mundo. Y en la siguiente parte, que es prácticamente el altar del incienso, en aquel entonces el sacerdote, fíjate, quemaba el incienso, y el incienso representando las oraciones de los santos, en aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día igual, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Así que es Jesús quien prácticamente aquí en esta parte está, ¿qué? Está intercediendo por nosotros. Así que a la luz de la palabra de Dios, tú y yo vamos a encontrar que Jesús, ¿qué? Intercede por nosotros. Y mira, ya llegamos prácticamente a lo que es el arca del pacto, juntamente con los 10 mandamientos. Y ante el arca del pacto, con los 10 mandamientos, fíjate, podemos encontrar nuevamente a Jesús. Y de acuerdo a la palabra de Dios, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que ahí están los 10 mandamientos. Y día con día Dios nos invita: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ahí tenemos un abogado. ¿Qué hace este abogado? No nos condena. Él nos intercede por nosotros. Él prácticamente, a la luz de la Biblia, día con día te da esa gracia para que tú y yo caminemos seguros en esta tierra. Por eso Romanos 8:34, en ese contexto del arca del pacto donde intercede, dice: ¿quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la derecha del Padre y el que también intercede por nosotros. Así que día con día nosotros tenemos ese privilegio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, volviendo a nuestro esquema, día con día prácticamente, ¿qué? Caminamos con Jesús. Mira, te decía, el lugar santo nos conlleva una vida práctica de cristianismo. Comes del pan de vida, brillas ante el mundo y vives la vida de Jesús. Él es el que intercede ante el Padre y lleva tus oraciones. ¿Ante dónde? Ante el Padre en el lugar santísimo. Y ante el lugar santísimo Él es el abogado y Él es el que no nos condena. Por lo tanto, por la gracia de Dios, tú y yo debemos de guardar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Si tú comes del pan de vida, brillas, debes de guardar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y finalmente, en la última parte, encontramos Hebreos capítulo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Dice, vea, si me acompaña, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos a ver ese versículo, ese contexto. ¿Qué dice? Si no, ¿le leemos aquí? Muy bien, gracias. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Así que la gloria de Dios es ¿quién? Es Jesús, es el Señor. Así que si tú caminas día con día aquí en la tierra, reflejando la luz del mundo, comiendo del pan de vida, guardando los 10 mandamientos, y vas a estar ¿qué? Siempre contemplando la gloria de Dios. Ahora mira, todo esto en el santuario pasaba, ¿qué? Hoy en día diríamos, lo tenemos ¿qué? Para nosotros. Pero vamos a ver qué pasaba levemente. En la siguiente parte vamos a contemplar un poquitito acerca de lo que eran prácticamente unos textos de las fiestas. Pero antes de las fiestas, mira, quisiera que me acompañes. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 del 14 al 16. Hay muchas lindas personas que dicen que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Mira lo que dice Efesios. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, 14 al 16, lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué? Las enemistades. Mira, algo interesante.
Por ejemplo, Jesús vino a su pueblo lo rechazó, como hemos analizado la palabra de Dios. Entonces, si Jesús vino a su pueblo y lo rechazó, ahora viene con nosotros. Ahora, al venir Jesús, ¿el qué? Él hace la reconciliación. Y de ambos pueblos, tanto en aquel entonces los israelitas como los gentiles, forma prácticamente uno. Pero dice que las enemistades, prácticamente, ¿cómo dice? Las enemistades expresadas en ordenanzas son prácticamente las fiestas, las ceremonias, expresadas en ordenanzas son prácticamente las fiestas. Y todas las enemistades que había, porque nosotros no guardamos la palabra de Dios, prácticamente las puso ¿dónde? En la cruz del Calvario. El siguiente texto se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 13 hasta 17. Aquí nos quedábamos ayer. A vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí hago un paréntesis. Miren, en este texto, por ejemplo, si usted y yo vivíamos en el mundo, muertos al pecado, que sí que no tenemos vida en Cristo, y vivimos prácticamente el mundo abiertamente, cuando llega Jesús a tu vida, Él perdona todo. Entonces, a la luz de la Biblia, había ¿qué? Un acta de decretos contra nosotros. ¿Cuál es el acta de decretos? Bueno, como lo hemos visto en otras ocasiones, es todo lo que estaba escrito en el libro de los pecados, donde estaba todo lo malo. Pues esa acta de decretos que nos era contraria, ¿qué dice la Biblia? Dice que la quitó del medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Es decir, al morir Jesús por mí y al aceptarlo, todos mis pecados que estaban en mi libro de pecados son prácticamente borrados. Dice, y son clavados ¿dónde? En la cruz del Calvario, porque allí prácticamente con su sangre son limpiadas mis iniquidades y mis pecados. Así que por la gracia de Dios, el siguiente texto dice, volviendo entonces a Colosenses capítulo, ahí lo tenemos, el versículo siguiente, el versículo 16 dice, 15, y despojando a los principados y a las potestades, estamos hablando de Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a aclarar esta parte, días de reposo. Quisiera que lo mantuvieras ahí en ese punto, días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? Es de Cristo. Entonces, volviendo a este punto, ¿no? Aquí nos quedamos y voy a avanzar prácticamente en la siguiente parte, que son las fiestas. Mira, solamente para poder continuar y retomar, vuelvo a este punto. Recordemos que estas son las fiestas expresadas en ordenanzas por la gracia de Dios. Mira, aquí tenemos primeramente, como decíamos ayer, en el primer mes, en el día 10, se apartaba ¿qué? El cordero. En el día 14 prácticamente, que fue en el tiempo que Jesús vino ¿qué? La Pascua. Por lo tanto, la Pascua era ¿qué? Era prácticamente en el día 14. Pascua es de Jehová. Y enseguida venía prácticamente, de acuerdo a Levítico 23, de 6 al 8, dice la Escritura, venía prácticamente la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, de acuerdo a la Escritura, esos panes sin levadura declaraban ¿qué? Que las personas en aquel entonces debían comer pan sin levadura juntamente con hierbas amargas, recordando su travesía en el desierto. En esta parte de los panes sin levadura había 7 días. El primer día era ¿qué? Santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Eso lo dice Levítico 23, ¿verdad? Levítico 23, versículos prácticamente 7, dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El versículo 8 dice lo siguiente, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí lo tenemos. Entonces, volviendo a esta fiesta, prácticamente a la luz de la Biblia tenemos 2 sábados ceremoniales allí, los que están en ese círculo. La siguiente fiesta se encuentra prácticamente a partir del versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí lo tenemos. Dice el versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Dice, para que seáis aceptos
el día siguiente del sábado la mecerá. Aquí dice el día siguiente del día de reposo la mecerá. Imagínate en el tiempo de Jesús, si la Pascua cayó en el día viernes, sexto día, a la luz de la Biblia, entonces el siguiente día después del sábado era ¿qué? Era prácticamente el domingo o primer día de la semana hoy en día, digamos. Primer día de la semana, domingo. Entonces diríamos que a la luz de la Biblia, la fiesta de la gavilla prácticamente fue ¿qué? Fue el día 16 en aquel entonces. Si los panes se inició el 15, del 15 al 21, el día 16 cayó ¿qué? La gavilla. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, la fiesta de la gavilla es que tú no podías vender nada de tu cultivo, tu cosecha, sin que antes pasase esta fiesta. Una vez que pasase la fiesta la ceremonia de la fiesta de la gavilla y la llevaba y se hacía esa ceremonia en el templo prácticamente, entonces ya después de esto podías ¿qué? Contemplar tu cosecha. Ahora ve, aquí tenemos la tercera fiesta. Vamos a ir hasta el versículo 15. Y el versículo 15, Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al sábado, vea, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas. Fíjate, viene, a partir de la gavilla, que era el domingo o primer día de la semana, se consideraba prácticamente el inicio. Así que si iniciamos ahí en sábado, caía prácticamente ¿qué? En domingo, caía prácticamente en la semana en sábado y se cerraba. Entonces, multiplícalo por 7. Entonces, 7 por 7, 49. Y por eso el versículo siguiente dice el versículo 16: hasta el día siguiente del séptimo día contaréis 50 días y entonces ofreceréis ¿qué? Nuevo grano a Jehová. Y aquí lo tenemos. Esto es lo que se llama prácticamente la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Entonces, una característica importante que ya lo leímos la vez pasada es que el versículo 21 dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Otra vez aparece el título de sábado ceremonial. Así que la fiesta del Pentecostés era ¿qué? Era un sábado ceremonial. Si lo quieres traer a esta fecha, diríamos sería un domingo. Es decir, en todo tiempo el domingo o primer día de la semana en aquel entonces, diríamos, ¿verdad? Un día después del sábado, se guardaba como un sábado ceremonial. Pero recuerda que esto era ¿qué? Estos eran diríamos, las fiestas anuales. Así que hasta aquí llevamos ¿cuántos sábados ceremoniales? Llevamos 3. Ahora vean, quiero que vayan conmigo también y vamos a continuar leyendo hasta el versículo 24. Entonces vamos a la luz de la Escritura y vamos a tocar lo que son prácticamente la fiesta de las trompetas. Y continuamos con nuestro texto. Ya leímos prácticamente la gavilla, ya leímos prácticamente el Pentecostés y oramos con las trompetas. Dejamos prácticamente estas 4 fiestas, ¿vea? Y vamos a ir hasta el séptimo mes. Y en el séptimo mes, mes de Tishri, vamos a encontrar que dice el versículo 24: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, fíjense, en el mes séptimo, dice aquí, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Mira, a la luz de la Biblia, este era ¿qué? Un día de reposo, conmemoración al son de trompetas, es decir, un anuncio importante. Y el versículo 25 dice: ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida. ¿A quién? A Jehová. Encontramos nuevamente otro sábado ceremonial en el día ¿qué? Primero del séptimo mes, en la fiesta de las trompetas. Recuerda que las trompetas hacen ruido y lo que hacían las trompetas es sonar que llegaba prácticamente el día del juicio, el día de la expiación. Y ahí tenemos prácticamente, así que para el día de la expiación vienen los siguientes versículos. Y en los siguientes versículos, versículo 27 en adelante, vamos a encontrar el 27 que dice: a los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. ¿A quién? A Jehová. Y el versículo 28 dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Algo interesante, mira, llega prácticamente el día de la expiación. Y en el día de la expiación igualmente aparece ¿qué? Ningún trabajo de siervo haréis. Solamente explico aquí porque todo esto va a tener una aplicación profética en el futuro, que vamos a leerlo. Y asimismo diríamos que a la luz de la Biblia, todo eso es prácticamente la profecía, diríamos, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día. En aquel entonces, esto era prácticamente la ceremonia. Ahora, algo interesante, en Levítico 16, solamente para referencia,
decíamos que el sacerdote entraba como una ofrenda de un becerro por sí y por su casa. Y con la sangre de ese becerro, dice, con eso limpiaba su vida para poder ministrar a favor de ¿quién? De todo el pueblo. Entonces, a la luz de la Biblia, por la gracia de Dios, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba delante del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba prácticamente, pero antes de ello tenía 2 chivos, como la vez pasada explicamos. Y se echaban las suertes, y uno era por Jehová y otro por Azazel. El que era por Jehová, a la luz de la Biblia, dice Levítico 16, usted lo puede checar con calma, es sacrificado y con esa sangre primeramente iba delante del lugar santísimo y rociaba 7 veces delante de ¿quién? De la Shekinah. Y con esa rociada él se cubría de la gloria de Dios para que no fuese consumido. Después de que él hacía ese rito, entonces venía prácticamente a limpiar toda la parte del santuario, especialmente el lavacro que durante todo el año prácticamente había sido ¿qué? Ensuciado, porque todos los pecados, los sacrificios de animales y de corderos, toda esa sangre consigo llevaba prácticamente la acumulación simbólica de los pecados dentro del santuario. Entonces diríamos que el pecador llevaba su ofrenda por el pecado. Diríamos, cuando confesaba los pecados delante de Dios y ponía la cabeza sobre la ofrenda, que es el cordero, el macho cabrío, en aquel entonces, ¿verdad? Cualquier ofrenda que pedía la Biblia. Entonces los pecados eran transferidos a través de ¿quién? Del animalito, para el animalito. La persona libraba su vida, pero la sangre del animalito, diríamos, transfería los pecados ¿a dónde? Al santuario. Entonces llegaba el día de expiación, y en el día de la expiación prácticamente era cuando se hacía ¿qué? Toda la purificación del atrio, diríamos, del lugar santo prácticamente. Entonces, a la luz de la Biblia se cumple con esta fiesta. Ahora, aquí tenemos otro sábado ceremonial. Ahora vamos hasta la última fiesta, porque vamos a ver la aplicación. Es Levítico 23, a partir del versículo 34, y dice lo siguiente, y esta es la última fiesta. Dice el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este 7º mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Mira, la vez pasada no lo leímos, pero algo interesante, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por 7 días, y el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Mira, quiere decir que si la fiesta de los tabernáculos iniciaba el día 15 del 7º mes, véanlo, aquí lo tenemos. Entonces diríamos que el primer día era ¿qué? Santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, el versículo sigue hablando. El versículo 36 dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo ¿qué? Haréis. Aquí encontramos nuevamente la última, diríamos, la última fiesta, pero aquí el último sábado ceremonial. Dice, ningún trabajo ¿qué? De siervo haréis. Y por eso es importante recalcar que los sábados ceremoniales se guardaban como un sábado semanal. Porque el versículo 36 dice, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, a la luz de la Biblia, podemos decir que todas estas fiestas eran ¿qué? Eran anuales. Vea, el versículo 38, lo podemos estudiar, dice aquí, además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo, el 8º día será ¿qué? También día de reposo. Vamos a encontrar entonces que el primero arranca, digamos, la semana por 7 días. El 7º no era de reposo, aquí de acuerdo a la ceremonia, así que se va hasta el 8º. Entonces diríamos que abarcaría prácticamente ¿qué? 7 días, y al siguiente prácticamente tienen que guardarlo como ¿qué? Como una ceremonia. Entonces, a la luz de la Biblia, mis hermanos, mis hermanas, aquí quiero concluir esta parte. ¿Cómo se cumplió esto con Jesús? Número 1, aquí encuentras prácticamente 7 sábados ceremoniales. Dice, el primer, digamos, en la fiesta de los panes sin levadura encontramos 2. En el Pentecostés encontramos 1. En la fiesta de las trompetas encontramos otro. En el día de la expiación, otro sábado ceremonial. En la fiesta de los tabernáculos, el primer día del inicio de la semana de los tabernáculos y prácticamente el 8º. Así que son 7 sábados ceremoniales. Estos sábados ceremoniales si caían el lunes, martes, miércoles, en nuestro lenguaje, miércoles, jueves, viernes, en cualquier día que cayera esta fecha,
se celebraba como un sábado ceremonial. Ahora, si coincidía un sábado ceremonial con un sábado semanal como en el tiempo de Jesús, se le llamaba sábado de doble solemnidad. Así que por la gracia del Señor, estas eran las fiestas, ¿qué? Judías. Ahora, la parte más importante es cómo las cumplió Jesús. Esa es la parte más bonita. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia, estas fiestas ya no se deben de llevar a cabo. Mira, ¿qué pasó? Vamos primeramente a explicar todo lo que es nada más la pura Pascua, el día 14. De acuerdo a la Biblia, fíjate, vamos a contar lo que son tarde y mañana. Te voy a explicar. La Biblia en Génesis capítulo 1, cuando habla de la creación, dice, y fue la tarde y mañana el primer día, y fue la tarde y mañana el segundo día. La palabra tarde significa noche, y la palabra mañana significa día. Así que en el contexto del tiempo, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Vamos a poder evaluar ahorita los horarios. Mira, en lo que es prácticamente el área de geografía, un servidor fue prácticamente maestro de geografía y por eso te puedo explicar también esta parte. Existe lo que se llaman los equinoccios y los solsticios. En los equinoccios, los días, la noche y el día son iguales. Mientras que en los solsticios, o es más largo el día y más corta la noche, o más larga la noche y más corto el día, como pasa en este momento, en este tiempo de diciembre. Algo interesante, ¿no? Entonces en el tiempo de Jesús estaba prácticamente el equinoccio. El equinoccio declaraba prácticamente 24 horas de puesta de sol a puesta de sol. Entonces a la luz de la Biblia, si los judíos contaban prácticamente el inicio del día, iniciaba prácticamente la puesta de sol, y la puesta de sol para ellos era a las 6 de la tarde. Así que de las 6 de la tarde iniciaba ¿qué? La parte de la noche para nosotros. Así que iniciaba las 7 de la noche, primera hora, las 8, segunda hora, las 9, la tercera hora. Entonces más o menos como a las 9 de la noche o la tercera hora de judía se llevó a cabo la Santa Cena. Tú conoces prácticamente todo lo que habló Jesús. Mira, después de la Santa Cena, tú sabes, ya se va prácticamente al Getsemaní. Y aquí prácticamente a la luz de la Biblia pasa todo lo que vemos aquí. Pero algo interesante, mira, quiero aclararte lo siguiente, antes de empezar aquí. Este es el día 14 del mes de Nisan. Pues mira, en el día 10 de este mes, ya cuando se cumplió con la vida de Jesús la profecía que estaba escrita de las fiestas, en el día 10, a la luz de la Biblia, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, tuvo la reunión con los dirigentes judíos y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Usted lo encuentra prácticamente en Mateo 26, versículos del 14 al 17, si mal no recuerdo. Así que Mateo 26, ahí lo tenemos. Dice el versículo 14 al 15, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Imagínate. Y dice, entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron ¿qué? Los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos qué? Que preparemos para que comas ¿qué? La Pascua. Ok, regreso nuevamente de eso. Entonces mira, aquí llegamos al día 14, pero Jesús fue prácticamente apartado por Judas para ser prácticamente sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para toda la humanidad. Así como en aquel entonces, en el día de la Pascua, se apartaba el Cordero en el día 10 y el día 14 prácticamente era la Pascua. Así Jesús, en el cumplimiento de la profecía, Él fue vendido o apartado por Judas. ¿Para ser qué? Entregado el día ¿qué? En este momento del día 14. Y aquí después de la Santa Cena es cuando prácticamente en la Santa Cena anuncia a Jesús que uno de vosotros ¿qué? Me va a entregar. Y ahí salen todos, seré yo, Señor. Y ya sabía Judas. Entonces dice, el que mete conmigo ¿qué? En mi plato el pan. Así que y Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y es cuando dice la Biblia que Satanás se le metió a Judas y se fue ¿a dónde? Con los principales para venir por Jesús. Mira, prácticamente encontramos a Jesús en el Getsemaní orando, y esa oración prácticamente la encontramos prácticamente más o menos entre 11 y 12 de la noche. Ahí está en el Getsemaní orando. Tú puedes estudiarlo ya con más calma, el capítulo 22 prácticamente de Lucas, lo que es el sufrimiento del Getsemaní. Pero imagínate ya, Jesús ve que sus discípulos se durmieron, él tenía esa lucha de morir o no morir, cuando en el Lucas 22 dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La copa de la ira de Dios tenía que ser vaciada ¿sobre quién? Sobre Jesús. Enseguida aparecen prácticamente, ¿quiénes?
Judas con los principales alguaciles y sacerdotes para poderlo, ¿qué? Para poderlo prácticamente arrestar. Así que aquí vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que pasa. San Juan capítulo 18, versículo 12 y versículo 13. Bien, aquí dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Y el versículo siguiente sigue hablando y dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces mira, aquí primeramente dice, lo llevan ante Anás, que era suegro de Caifás. Caifás es el sumo sacerdote, pero Anás, diríamos, ¿no? Lo llevan ante él, que era la autoridad religiosa. Pero algo interesante, pasa lo siguiente, el versículo 24, 18-24, mira lo que dice lo siguiente, la palabra de Dios. San Juan 18-24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, aquí vas a entender que todo este movimiento de la entrega de Jesús es prácticamente durante, digamos, la parte de la noche. Entre la 6ª hora y la 5ª hora de la noche, que son las 11 y 12 de la noche, más o menos por ahí, enjuician al Señor Jesús. Anás lo llevó ante ¿quién? Directamente al sumo sacerdote. Entonces, avanza el tiempo y Jesús se quedó, diríamos, ¿no? Amarrado ante las autoridades. Y por eso el siguiente texto ya prácticamente amanece. Y mira lo que dice San Juan 18, versículo 28, lo siguiente dice, amanece, mira, dice aquí, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde era el pretorio? El pretorio era donde estaba prácticamente el gobernador de Judea, Poncio Pilato. El pretorio es donde se hacía el juicio prácticamente ya ante la parte civil. Lo religioso no se quisieron comprometer. ¿A quién se lo pasan? Al civil. Y el civil es donde lo presiona al pueblo. Era de mañana y ellos no entraron dice aquí, en el pretorio para no contaminarse y así poder, ¿qué? Comer la Pascua. Entonces algo interesante, mira, volviendo al esquema, diríamos que prácticamente a las 6 de la mañana terminan, ¿qué? Las 12 horas de la noche. Y a partir de las 7, fíjate, algo interesante, ¿no? Empieza nuevamente el conteo de las 12 horas del día. Para que más o menos me entiendas, en la parte de arriba tengo nuestro tiempo, de nosotros en el tiempo del calendario gregoriano, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, etcétera, etcétera, 5, 6 de la tarde, ¿no? Y en la parte de abajo te grafico prácticamente lo que son la primera, segunda, tercera hora, de acuerdo a qué, a cómo van prácticamente engranando. Entonces diríamos que las 7 de la noche para nosotros, para ellos sería la primera hora, las 8, la segunda, las 9 de la mañana de nosotros, para ellos sería ¿qué? La tercera, las 10 de la mañana, la cuarta, las 11, la quinta, las 12 del día, la 6ª hora, la 1 de la tarde, la 7ª, las 2 de la tarde, la 8ª hora, las 3 de la tarde, la 9ª hora. A las 4 la 10ª y prácticamente las 5 la 11ª y las 6 de la tarde la hora 10ª. Vamos a ver qué pasó en este escenario del día. Mira, algo bonito e interesante. Dice la escritura, y la primera pregunta es Marcos capítulo 15, 25, dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron. Fíjate, viene, a Cristo lo crucificaron, ¿a qué horas? A la hora tercera. ¿Y a qué horas para nosotros serían prácticamente la hora tercera? Bueno, para nuestro tiempo serían las 9 de la mañana. Entonces, si tú analizas, a la hora tercera viene prácticamente la crucifixión de Jesús. Diríamos que después de que amanece, Poncio Pilato lleva el escenario del juicio, le termina el juicio, serás ¿qué? Crucificado. Jesús recorre todo Jerusalén hasta el Gólgota y llegan a prácticamente un poquito antes de las 9 y a las 9 ¿qué? Lo crucifican. Entonces, desde las 9 de la mañana estuvo prácticamente en la cruz del Calvario. Ahora, los siguientes textos mencionan lo siguiente. Vea, Mateo 27 del 45 al 50. Mira lo que menciona la palabra de Dios. ¿A qué horas prácticamente murió Jesús? Si lo crucificaron a las 9, ¿a qué horas murió Jesús? Mateo 27, 45 al 50. Dice lo siguiente. Y lo vamos a encontrar. Dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Mira, algo interesante antes de avanzar. La hora 6ª son ¿qué? Las 12 del día. La hora 9ª, las 3 de la tarde. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactane. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue hablando el texto. Dice,
algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a grande voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Y mira, aquí de acuerdo a Mateo, ¿verdad? Podemos ver Mateo 27 del 45 en adelante, encontrando prácticamente que Jesús murió ¿aquí? A las 3 de la tarde. Ahora vea, otro texto que nos ayuda a entender un poquitito más, porque hay que explicar la palabra de Dios. Mira, resulta que a las 12 del día viene ¿qué? Las tinieblas sobre la tierra. Las tinieblas representan la ira de Dios, el pecado, la copa de la ira de Dios, de todos los pecados de la humanidad que eran vaciados sobre ¿quién? Sobre el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces diríamos que antes de que venga la ira de Dios, fíjate lo que pasó con el ladrón de la cruz. Lucas capítulo 23, 39 al 46, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y leemos y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínate el de la izquierda burlándose de ¿quién? Del que está en medio, que es el Maestro Jesús, el Cristo Jesús. Respondiendo el otro, va el de la derecha, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. El siguiente texto dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que remerecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mira, ahí estaba una persona reconociendo a Jesús como el único justo. Él reconocía que era un pecador y que él merecía lo que estaba, digamos, recibiendo de castigo en ese momento, colgado allí. Pues mira, y le dijo a Jesús, vea, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, quiero explicarte esta parte del texto porque este versículo es muy controvertido. La primera pregunta que te hago, ¿Jesús se fue ese día al paraíso? Vean. Se fue hasta el tercer día, de acuerdo a los evangelios. Entonces, si Jesús no se fue ese día al paraíso, ¿Jesús qué? Murió y lo pusieron en la tumba y hasta el tercer día resucitó. Y la otra pregunta es, digamos, el que estaba a la derecha de Jesús, ¿se fue al paraíso? Tampoco, el ladrón de la cruz. Solamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, acuérdate de mí en tu segunda venida. A eso se refirió. Entonces diríamos que Jesús le dice de esta forma para explicar el texto, como en aquel entonces no existía la gramática, se puede interpretar de que hoy se fue al paraíso, ¿no? La palabra correcta con la gramática sería lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces diríamos que el paraíso prácticamente es el reino de los cielos. Entonces, hasta este momento, el ladrón de la cruz, el que se arrepintió de la derecha, no ha recibido la recompensa. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido ¿qué? El reino de Dios. Y de acuerdo a lo que es la historia romana, se dice que todos los rebeldes los crucificaban. Y los crucificaban y los dejaban prácticamente colgados de castigo. El sol les quemaba, el aire, todo. Y prácticamente después de la condición física, de una semana, morían de inanición. ¿Qué es inanición? Algo que solito te vas consumiendo, quemando, te quedas sin respiración y sufres de una forma paulatina hasta que mueres. Esa es prácticamente la muerte ¿de quién? De los que eran aquel entonces crucificados. Pero algo interesante, resulta que a las 3 de la tarde, cuando iban a quebrar las piernas a Jesús, resulta que encuentran a Jesús que estaba ¿qué? Muerto. Y alguien le explicó, dice, Él es el Cordero que habrá ¿qué? De morir por nosotros. Entonces a la luz de la Biblia vemos cómo se cumple prácticamente ¿quién? Todo de la vida de Jesús. Y mira, algo interesante, a la luz de la Biblia solamente lo voy a explicar, no quiero que se escriba en la pantalla. Tú vas a encontrar que en el Antiguo Testamento, Números capítulo 28, versículo 3 y 4, había dos corderos, un cordero por la mañana y otro por la tarde. Mira, el cordero por la mañana era sacrificado a la 3:00 hora o las 9 de la mañana. El cordero por la tarde era a la 9:00 hora o las 3 de la tarde. Así que Jesús, ese era lo que se llamaba, diremos, el holocausto continuo. El holocausto continuo fue ofrecido en la cruz del Calvario cuando Jesús prácticamente murió por toda la humanidad. A partir de la 3:00 hora o 9 de la mañana empezó ese holocausto para toda la humanidad, ofreciendo como un medio de salvación para todos los que creen en Él.
prácticamente hasta las 3 de la tarde o la 9ª hora, ahí prácticamente dejó ¿qué? Ahí donde muere prácticamente Jesús, donde decía prácticamente el otro holocausto, el otro cordero. Algo interesante y muy lindo. Entonces diríamos que el holocausto continuo, el sacrificio continuo, ¿era quién? Era Jesús, el cordero, así que Él es el que muere prácticamente ¿qué? Como el cordero. Lucas 23:54, el último texto de esta parte, dice lo siguiente. 23:54 dice, en cuanto a la cruz de Calvario, fíjate lo que pasó con Jesús. Era día de la preparación y estaba por comenzar ¿qué? El día de reposo. Imagínate, ¿sabes qué día murió Jesús? El día de la preparación. ¿Y cuál es el día de la preparación? El día viernes o el 6º día, a la luz de la Biblia. Y estaba por comenzar ¿qué? El sábado. Así que Jesús lo bajaron. ¿Y sabes cuánto tiempo duró Jesús diríamos, en el estado de los muertos? Si tú le cuentas prácticamente desde la 9ª hora judía o 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, son 3 horas del día viernes o 6º día. Tómale todo el sábado, que es tarde y mañana, 12 más 12 son 24. Entonces 24 más 3 van 27 horas, diríamos, en las cuales Jesús se mantiene en la tumba. Ya prácticamente aparece el sol el sábado y se inicia prácticamente nuevamente el conteo. Las 7 de la noche, las 8, las 9, las 10, las 11, hasta las 12 de la noche son 6 horas. Y prácticamente hasta las 3 de la mañana, 9 horas. Entonces diríamos que Jesús aproximadamente resucitó, diríamos, a las 3 de la mañana, que sea la 9ª hora. Todos los tiempos coinciden. Y encontramos entonces que en el capítulo 18 de San Juan vas a encontrar que viene prácticamente la resurrección. Y era todavía oscuro cuando viene María Magdalena y encuentra a Jesús. Y Jesús todavía no subió al cielo. Ok, ahora avanzamos con la Biblia y por la gracia de Dios el tiempo se nos va, pero hay que apurarnos. Mira, Jesús es ¿qué? Es el holocausto continuo. Así que por la gracia del Señor avanzamos y le damos prácticamente partida. Mira, Jesús cuando se fue al cielo entró y ministró ¿en dónde? En el lugar santo después de ¿qué? De su ascensión. Jesús guardó ¿qué? La ley de Dios. Y Él nos dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿quién? En su amor. Ahora recuerda que Jesús murió como un sacrificio perfecto por la transgresión de la ley. Entonces, por lo tanto, tanto el sacrificio como la ley están juntos. Una declarando el pecado y otra ¿qué? Perdonando. Entonces, por lo tanto, no se puede quitar la ley de la gracia. Están juntas prácticamente. Él dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y aquí tienen los 10 mandamientos prácticamente. Diríamos que Jesús y sus apóstoles guardaron. Y Él los tiene los 10 mandamientos. En tu casita tú lo puedes checar, pero los 2 mandamientos o los 4 mandamientos de la primera tabla que tiene que ver con la adoración, los encuentras prácticamente en el capítulo 20 de Éxodo, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Fíjate bien, y aquí encuentras prácticamente los 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración. Y en sí, los que tienen que ver más con la adoración es el segundo mandamiento que tengo en el primer rectángulo y el cuarto mandamiento que lo tengo en el segundo. El primer rectángulo que tiene que ver con no te harás imágenes, no las adores, no te postres ante ellas. Y el otro que tiene que ver prácticamente con, diríamos, ¿no? Con el día de la adoración. Y los otros 6 mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con el amor al prójimo. Y el amor al prójimo inicia prácticamente con los padres y luego viene el prójimo. Pues mira, si hablamos por ejemplo de que Jesús nos dio el ejemplo de guardar el Shabbat, en aquel entonces lo siguieron sus discípulos. Mira, el mismo Jesús que creó el sábado siempre lo guardó. Y por eso Lucas 4:16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Así que tú vas a encontrar que hasta su muerte el apóstol Pablo se vio que prestando culto a Dios en los sábados. Y aquí vas a encontrar Hechos 17, 2 y 3 dice lo siguiente, y Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando, el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y decía, Jesús a quien yo os anuncio es que es el Cristo. O sea, la iglesia cristiana que guardaba el sábado tanto en Jerusalén, diríamos en la parte de los judíos, como en todo lo que se distribuyó el evangelio. Los viajes misioneros de Pablo, donde quiera que había iglesias, prácticamente guardaban ¿qué? El Shabbat. Y el capítulo 18, versículo 4 y 5 dice, y discutía en la sinagoga todos los días sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y el versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, dice,
por entero la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿qué? El Cristo. Mira, como los judíos rechazaron a Jesús, el mensaje de salvación era que los judíos debían de ser ¿qué? Salvos. Y Pablo siempre prácticamente declaraba que el Mesías, que era Cristo Jesús, estaba ¿qué? Estaba ahí vivo para ellos, y prácticamente es el mismo que les iba ¿qué? Les quería salvar. Entonces, a la luz de la Biblia, Jesús para nosotros hoy en día, así como en aquel entonces, Él es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y por eso vas a encontrar que en el contexto del camino, vamos a entender que solamente en el contexto mediador, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, Él es el único mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres, un intercesor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Mira, con todo el amor que te tengo, por eso te estoy dando estos mensajes de esperanza, porque Dios es el que manda. Ninguna persona está en el cielo como para que nos eche la mano como intercesor o como mediador. Nadie, solamente Jesús. Porque nadie tiene el poder para resucitar, solamente el Maestro que venía de arriba. Y por eso Jesús aparece prácticamente como nuestro abogado. Mira, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Llegamos al año 34 pues solamente para reconocimiento. Y la gracia se acabó ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Por qué? Porque Esteban, tú puedes checar Hechos del 6, capítulo 6 del 8 al 15 y capítulo 7 del 55 a 60, vas a encontrar que Esteban les predicó a los hebreos, al Sanedrín, a la crema innata de los dirigentes judíos de aquel entonces, les predicó abiertamente. Y ellos prácticamente rechazaron y lo catalogaron como un blasfemo. Así que lo apedrearon, mandó que lo apedrearan. Así que cuando los judíos rechazan a un hermano cristiano, y era judío cristiano, entonces al rechazarlo, prácticamente declaraban que ellos estaban ¿qué? Se les cerraba la gracia de acuerdo a la profecía. El rechazo del evangelio por los hebreos con el apedreamiento de ¿quién? Y muerte de Esteban. Entonces mira, algo interesante, la iglesia avanza, predica el evangelio, y vas a encontrar que en el mensaje del caballo blanco es la pureza del evangelio, la pureza de la iglesia. Ya vemos por qué Efeso, Dios le dice algo en la iglesia. Mira, dice a partir del capítulo 2, del 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Entonces a la luz de la Biblia, mira, la iglesia avanzó. Pero ¿qué crees? La iglesia se le fue el amor. Y por eso vas a encontrar que pocos son los que quedan hasta el final. Pero algo interesante, mira, te quiero comparar esta parte con una ilustración. Tú y yo tenemos el privilegio de ser familia. En un principio, cuando iniciamos nuestra vida, buscamos una compañera. Y esa compañera que hoy en día probablemente sea tu esposa, sea tu compañera del camino, o bien si tú eres una persona soltera, estás en este momento teniendo ciertas pláticas de noviazgo con tu novia. Cuando inicia prácticamente esa relación de noviazgo, diríamos que llega un momento de que el noviazgo es tan fuerte que ya no se quiere separar. Te enamoras tanto de tu novia, tanto que todo el tiempo estás pensando en ella. ¿Qué tipo de ropa te vas a llevar? ¿Le vas a llevar flores? ¿Le vas a llegar a tiempo? ¿A dónde la vas a llevar a comer? ¿Qué te puedo mencionar? Lo mejor, estás enamorado de ella. Entonces diríamos que estás en tu primer amor. Te casas tu primer amor. Avanza el tiempo, la sigues amando. Ok, hay que reconquistarla. Le llevas flores, la llevas a un lugar especial para comer. ¿Qué te puedo mencionar? Pero el punto es de que el primer amor en una pareja inicia desde el noviazgo, te casas, avanzas. Entonces diríamos que igualmente para el cristiano, cuando el cristiano toma una decisión a la luz de la Biblia es porque está enamorado de ¿quién? De Jesús. Le ha tocado escuchar el evangelio, entiende el plan de salvación, la palabra de Dios, ha sido doctrinado y toma su decisión de ¿qué? De bautizarse. El sinónimo del bautismo, diríamos, es como casarte con Jesús, y tu nombre es escrito ¿dónde? En el libro del cielo, el libro del Cordero con letras de oro, mientras que tus pecados, es decir, el acta de decretos que era contraria contra ti, es clavada ¿dónde? En la cruz del Calvario. Sinónimo de que ahí fueron clavados todos tus pecados y toda tu vida pasada, y de allí en adelante eres ¿qué? Una criatura nueva. Entonces a la luz de la Biblia, el primer amor para muchas personas se le va. Yo en este momento quiero hacerte una invitación para que reflexiones en tu matrimonio. ¿Cómo está el primer amor en tu matrimonio? ¿Amas a tu esposa?
O en este momento que estás iniciando probablemente después de un año con tu esposa, de que te casaste, la sigues amando como en un principio cuando era tu novia, en la cual le ofreciste prácticamente el cielo y las estrellas, se lo bajaste, le diste muchas promesas. Yo te hago esta invitación. ¿Por qué? Porque este es el sinónimo de un cristiano con Jesús. Cuando tú iniciaste la vida como cristiano con Jesús, igualmente, donde quiera que tú ibas, hablabas a la gente de Jesús. La gente te escuchaba y en cierta manera el Espíritu Santo preparaba a las personas. ¿Para qué? Para escuchar ese mensaje y aceptaban ¿qué? Un mensaje de salvación. Mira, probablemente tú ya no estés en tu primer amor como cristiano. Te digo una cosa, vuelve a ese primer amor, como dice. Por lo tanto, ¿qué dice? Yo te digo que te arrepientas y hagas ¿qué? Las primeras horas de arrepentimiento, como dice el texto, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde? Dice, recuerda por lo tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, ya las primeras obras. Pues si no, vendré ¿qué? Pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mira, mi hermano o hermana, visita, amigo, donde quiera te encuentres con este mensaje. Si tú no amas a tu pareja, en aquel entonces tu novia, es que el amor se ha ido. Y por lo tanto es un mensaje doble, un mensaje de parte de Jesús para que le ames, un mensaje de parte de Dios para que ames tu matrimonio, a tu cónyuge. Entonces de aquí podemos, digamos, sacar estas dos lecciones. Como cristianos debemos de hacer lo mismo. ¿Dónde está el primer amor de Jesús en tu persona? Dejaste de predicar, dejaste de hablar de Jesús, ya no oras, ya no estudias la Biblia, ya no te vas a la iglesia a reunir. Se ha apagado ese primer amor, hermano. Yo te invito, al igual que a mí, hay que arrepentirnos, hay que estudiar la Biblia, hay que orar, hay que pedirle a Dios que reviva ese primer amor, porque sin ese primer amor no vamos a ver a Jesús. Entonces, a la luz de la Biblia, es prácticamente lo que Dios le reprende a la primera iglesia, porque se le fue, ¿qué? Su primer amor, y avanzó el tiempo. Dice, pero tienes ahí a los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco por sus obras. Apocalipsis 2:6. Mira, los nicolaitas venían de Nicolás. Nicolás era prácticamente el diácono de Hechos capítulo 6. Pues mira, este hombre era una persona cristiana, tenía su matrimonio, su familia, y en un momento dado en que es tentado, y al ser tentado en tentaciones tiene otra mujer, y diríamos que vivía prácticamente en un doble estado marital. Tenía su esposa, sus hijos, y por otro lado tenía ¿qué? También otra señora, otra persona, como pareja. Hay muchas personas que dentro del cristianismo así viven. Mira, digamos, es una comparación como tipo nicolaíta. Entonces, ¿Dios qué? Dios aborrece a las personas que viven con una doble vida, porque los nicolaitas fue un grupo en el tiempo del cristianismo que por un lado iban al templo y por otro lado en el mundo se llaman ¿qué? La promiscuidad y el pecado, y no vivían ¿qué? La palabra de Dios. Así que yo te invito en esta noche prácticamente para que tú y yo, si estamos en un estado así, hermano, hay que componer la vida. Hay que componernos. Y a la luz de la Biblia, en el último texto dice la palabra de Dios de este mensaje a la primera iglesia. Prácticamente dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Te digo una cosa, Jesús viene en el simbolismo del caballo blanco. ¿Por qué? Porque Él dejó una iglesia con las características que hemos analizado hasta aquí. Una iglesia pura que aceptaba el sacrificio de Jesús, que prácticamente vivía el evangelio, tenía su primer amor, guardaba los mandamientos de Dios, estudiaba la palabra de Dios, y al final del tiempo viene para poder buscar una iglesia o un grupo de hermanos que se encuentran con estas características. Pero le dio también la siguiente promesa. Mira, volviendo al último texto, dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y aquí se va a cerrar nuestro tema. Mira, quiero explicarte un poquito más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que venciere le daré de comer ¿de quién? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Mira, ¿sabes? En el Génesis prácticamente encuentras tú el árbol de la vida, y el árbol de la vida era para vivir ¿qué? Eternamente. Y por eso en el Apocalipsis aparece de nuevo el árbol de la vida como una promesa. Y mira, Apocalipsis 2:22 dice: y en medio de la ciudad, de uno y otro lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, el cual produce 12 frutos por año. Aquí lo tenemos, algo interesante. 12 frutos por año, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Mira, Jesús vendrá. Estés preparado o no estés preparado, el Señor te está entregando este mensaje de profecía,
Un mensaje cristocéntrico en el cual es el que es exaltado primeramente. Aquí no se ha exaltado a ninguna iglesia. Aquí no se ha exaltado a ningún líder. Aquí se ha exaltado y le hemos dado honra y gloria a quien, al Padre, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, yo te invito para que en esta noche, ahí donde estás, hagas preparativos. ¿Para qué? Para que camines con Jesús en el tiempo. Así como una iglesia en aquel entonces, hoy en día debe haber otra iglesia que está prácticamente guardando, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y la promesa es: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Te gustaría estar del lado de Jesús? Bien, tu respuesta es positiva, te invito a que ahí donde estás, te levantes y hagamos una oración. Privilegio nuevamente, Padre, venir ante tu presencia y reconocer que solamente en Cristo Jesús nos amas, nos salvas, nos santificas y nos perdonas. Padre, quiero entregar en este momento este lindo mensaje, que se quede con tus hijos prácticamente que están viendo esta predicación, ahí donde están en su casita. Les puedas bendecir grandemente, les puedas entregar este mensaje de salvación, el plan de salvación para sus vidas, para sus familias, para sus hijos. Y Señor, que ellos te contemplen a través de todo el estudio de la Escritura que hemos tenido, Padre. Perdónanos y ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Padre, y como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y en esta noche nos encomendamos en tus manos para que tu ángel nos proteja, nos cuide y nos dé el privilegio de poder ser resguardados por ti y en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, les prospere y les dé salud día con día, y que la paz de Cristo esté en su corazón. En la próxima nos vemos. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.